Dice don Antonio que tuvo usted conocimiento exacto del libreto español de Kissinger, donde ya se planificó desde fuera lo que iba a suceder en la transición en marzo del 76. Sí. Y que se lo leyó Chesson. Sí. Y que Mújica hizo el trabajo sucio de Kissinger. Sí. Me gustaría que me lo contase. Sí. Todo arranca del mes de principios de marzo del año 76. En Portugal la evolución política había sido muy favorable al Partido Comunista y se había producido un temor en las cancillerías occidentales, especialmente en Estados Unidos. Ahí fue donde tomó conciencia Estados Unidos de que no podía permitir que en España sucediera algo parecido. Estados Unidos siempre se ha distinguido por desconocer las situaciones internas, y la prueba está en las guerras inútiles que emprende y las pierde, porque no tiene información, porque están mal informados. No hay peores servicios de información que los de Estados Unidos. En todas sus guerras está equivocado. No solo digo en Irak, con lo de aquellos informes de las armas de destrucción masiva y que era el sitio donde fuerte de Bin Laden, sino en Afganistán, en Vietnam, en Cuba, en Cochise. Es que no hay, apenas es rarísima una intervención de Estados Unidos que esté amparada por la realidad. En España pasó lo mismo. Kissinger no tenía ni idea de lo que sucedía en España, ni de la política española. Los embajadores se informan con los gobiernos, y en aquella situación de clandestinidad, ¿cómo puede estar informada Estados Unidos si el embajador solamente tiene la información del gobierno? Imposible. Hay una diferencia grande. Entonces estaba en auge, claro, la Junta Democrática que yo creé y fundé, y la Plata Junta que coordinaba. Pues bien, voy a poner un ejemplo. Mientras las multinacionales, y pongo de ejemplo la Ford, me visitaba en mi despacho entonces para tantear a ver cuál sería la situación futura antes de irse a Almufaces a instalarse en Valencia, vino el representante máximo de la Ford para ver que es lo natural, lo lógico, que se entrevistara con la oposición, y yo era entonces la cabeza visible. En cambio, mientras eso lo hacían la empresa privada, el gobierno de Kissinger no se entrevistaba más que con el rey y con el embajador presente con el rey. Fue Kissinger quien ideó la transición española, llegando para evitar la evolución de que tuvieron los acontecimientos en Portugal. Convenció al rey, de que nombrara un presidente del gobierno muy joven, que no perteneciera, sí, de la situación, por supuesto, claramente, de la situación procedente del franquismo, pero muy joven, lo cual le encantó a Juan Carlos, porque era la primera vez que se le ofrecía la oportunidad de que tuviese de presidente del gobierno a alguien que no hubiera sido su profesor, su preceptor, alguien que no le diera consejos a él. Eso ya fue favorable al nombramiento de Suárez, y la sorpresa que produjo que para nombrar a Suárez en lugar de nombrar a Areilza. Pero en segundo lugar, Kissinger convenció también al embajador, le dejó encargado de que estuviera permanentemente trabajando con el rey para ese plan, pero a la vez se entrevistó también con las autoridades alemanas, políticas alemanas, era Helmut Schmidt, aunque Willy Brandt seguía teniendo una gran influencia, para que ellos presionaran a Felipe González, que los pobres no sabían que no haría falta ninguna presión, que eso estaba conquistado antes de para que apoyara la entrada en un gobierno de franquistas, así nada menos que Suárez era el jefe de la Falange, es que cualquier cosa. Y esto fue obra de Kissinger, aunque estaba terreno conquistado, le pidió a los alemanes. Eso prueba también que no conocía la política española, porque no había necesidad ninguna de llamar a los alemanes para que Felipe González apoyara el franquismo. Pero sí necesitaba dinero, y los alemanes le dieron a Felipe González el dinero suficiente para presentarse a las elecciones con tanta potencia o más que el propio Suárez. Y dice usted que cuando tuvo conocimiento del libreto español de Kissinger,
precipitó la fundación de la Platajunta porque sabía que aún podía conservar usted, que conservaba el poder como coordinador y que pensaba que desde ahí podía frenar las ambiciones del PSOE. Sí, eso fue un cálculo a la desesperada. Yo no estaba nada seguro, pero lo intenté. Chesson, que entonces era comisario en Bruselas, luego fue ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand, pero el comisario era muy, muy amigo mío. Y él me estaba apoyando y él quería que triunfáramos aquí la Junta y la Platajunta. Pero me advirtió y me dijo: a partir de ahora va a ser combatido. Es decir, ya no va a contar con apoyo, porque el plan de Kissinger es muy, muy severo y el principal obstáculo eres tú. Saben que los demás partidos, eso me dijo literalmente, saben que todos, que en el Partido Comunista que no hay ningún obstáculo, que lo único que se opone al pacto del gobierno con la oposición eres tú, y por tanto estás en peligro. Y en efecto, a los 10 días de esas palabras de Chesson yo estaba en la cárcel. Así que pactó Felipe González y Fraga, y lo pactaron en el chalet de los suegros de Boyer, de los Arnedo. Sí, en la entrevista con Fraga. En la entrevista con Fraga, donde acordaron, donde le dijo Felipe que mientras yo estuviera libre era imposible llegar a ningún acuerdo, porque yo destruía todos los planes que ellos iban proponiendo a las reuniones de la Junta y que siempre salía yo ganando y que nada, que eso era imposible. Y de ahí salió, cuando se fue nombrado ya Suárez, salió el plan de, como que Guinea era materia reservada, pues Suárez levantó la materia reservada para que me difamaran, nada más. Sí, eso fue después, ya cuando salió usted de la cárcel. Eso fue después de la cárcel. Y entonces el plan que me avisó Chesson fue que iba un plan contra mí y que iba a ser, no dijo que iba a ser encarcelado, pero yo me lo temí, que eso sería la primera medida. Ese fue el plan, de verdad. Porque las declaraciones, ¿cómo pudieron ser creídas en Europa las declaraciones de González diciendo que usted estaba muy a gusto en la cárcel, que estaba contento con estar en la cárcel y que no quería salir? O sea, esas declaraciones ridículas de González. Eso no, primero no fueron publicadas, en Europa no, fueron dichas de palabra por González a la socialdemocracia alemana, a Helmut Schmidt, porque cuando se enteró Chesson y Dumas, que también fue ministro, que era un abogado, pero era corresponsal mío, y a la inversa yo de él, era un buen abogado, aunque luego fue un mal ministro, y los dos, tanto uno como otro, dijeron que estaban dispuestos a hacer todo. Chesson, que se iban a romper las relaciones de negociación del mercado común con España mientras yo estuviera en la cárcel, y Dumas, que estaba dispuesto a venir a Carabanchel a la puerta y dormir allí hasta que yo saliera. Y enterados de estos planes, pues Felipe González se alarmó y llamó a sus amigos alemanes para decirle que de parte mía, que no hicieran nada, puesto que era favorable para la causa de la oposición que yo estuviera en la cárcel. No que yo estuviera cómodo, sino que era bueno para la oposición que yo continuara en la cárcel. Martín. Sí, bueno, lo ha expresado, vamos, el protagonista de los hechos es Antonio, y obviamente nadie como él conoce la verdad, ¿no? Es evidente que la revolución de los claveles en Portugal, con la formación del Instituto Agrario y la reforma agraria portuguesa, debió asustar muy vivamente a los Estados Unidos, que pensaría que Portugal derivaba hacia una especie de Recuerdo que fue el almirante Cutiño, que se llamaba Rosa, el almirante rojo. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, seguro que esto asustó muchísimo a los Estados Unidos, que pensaba pues que la deriva portuguesa iba hacia el comunismo, algo así, ¿no? Y obviamente entonces extremaron las medidas de seguridad con España, porque no pensaban que la ruptura española fuera una ruptura de corte democrático y fuera más bien una ruptura de corte comunista, cosa que indicaba pues que no tenían ni idea, tal como lo ha expresado muy bien Antonio, es decir, que no estaban bien informados. Y luego también, aparte del plan Kissinger, yo creo que también fue absolutamente fundamental el dinero alemán a través de la Fundación Ebert, que dio muchísimo dinero al Partido Socialista Obrero Español, y además de darle el dinero, pues de alguna manera les instó a que apoyasen la reforma Suárez, ¿no?
con lo cual, como decía Antonio, tampoco necesitaban un gran esfuerzo de convencer a los socialistas de que apoyasen a los superstites del régimen franquista, porque tenían unas enormes ganas estos de entrar en el Estado y de poder gozar de un Estado que se había quedado, como antes he dicho, sin amo, ¿no? He contado el dato de que en mi despacho, delante de todos los miembros de la Plata Junta, Mújica dijo que el PSOE iba a entrar en las asociaciones de Carlos Arias, es decir, antes de que llegara Suárez, antes de que se cumplieran los planes de Kissinger, el PSOE ya había manifestado su voluntad de entrar por la ventanilla de Carlos Arias. Eso, ahí está todo el dato. ¿Y eso te lo dijo Enrique Mújica? Eso están todos delante. Me lo dijo Enrique Mújica, pero digo nada, delante de todo el mundo. Antes de entrar en la cárcel. Pero tú fíjate, Antonio, ¿cómo es la degradación de las personas? 2 días antes o 3 días antes de entrar yo en la cárcel. Enrique Mújica había sido encarcelado por su pertenencia al Partido Comunista. Sí. En la cárcel se hace socialista. Y bueno, se ve que coge las enormes ganas, de repente se sale de la cárcel con la ilusión de tomar enseguida el poder. Absolutamente. ¿Cómo se puede? Las biografías de las personas que hacen la transición son tremendas, ¿no? Es una son persona siniestras. que acaba en la cárcel por comunista, son luego pacta con los que le han llevado a la cárcel inmediatamente. Con Carlos Arias, que no es cualquier cosa. Sí, el carnicero de Málaga. Sí. ¿Por qué le llamaban el carnicero de Málaga? Hombre, porque fue el fiscal, era el que durante la guerra de la guerra en Málaga la represión fue tremenda, y fue Carlos Arias, y le llamaban el carnicero de Málaga por la cantidad de represión que hubo en Málaga dirigida por él. Y luego la broma que le gastó usted a Mújica después, cuando salió en la cárcel, le dijo, se celebraba una nueva reunión de la Junta Democrática, no, de la Plata Junta, y usted empieza la reunión, y le dice, primer orden del día, vamos a valorar la propuesta de Carlos Arias o del gobierno. Entonces ya la propuesta de Mújica sobre la entrada del PSOE con el gobierno de Carlos Arias, que ya había dimitido, ya no estaba. Y entonces él se levanta y dice, hombre, Antonio, no hay peor ciego que el que no quiere ver, eso nada. Y él mismo dice eso. Es un cínico total. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Llamándole a usted ciego, diciendo no. No, a él. Llamándole ciego a sí mismo. Entiendo. Ciego a ellos mismos. Si yo digo, si ya había dimitido Carlos Arias, todavía estaba sin nombrar presidente del gobierno, todo el mundo esperaba que fuera Carlos Areilza, José María Areilza. Fue antes del nombramiento, pero ya estaba destituido. Dijo, y yo, con muy mala intención, irónicamente, sí, dije, primer punto del día, anuncio del PSOE de entrar en la plataforma de Carlos Arias, que estaba dimitido. Entonces él dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, riéndose, pero no de mí, de él mismo. Hizo una broma sobre él mismo, que no quieren ver que estaba acabado Carlos Arias, no quisieron verlo, y que había dimitido. Bien, eso fue. Pero luego, sí, luego tuve otra, es que al principio creí que te iba a referir a ella, que me la encontré luego mucho más tarde, después de que yo me retiré de la política. Me lo encontré en un aeropuerto, aquí en Madrid, en el aeropuerto, y estaba yo solo esperando la salida del pueblo, y llegó a él y empezó con uno desde lejos a abrir los brazos, a darme abrazos, hombre Antonio, tal, y llegó a darme un abrazo, y como yo tenía las manos en los bolsillos, pues no le correspondí, y me quedé mirándolo. Dije, ¿qué haces? Y dice, ¿cómo? Antonio, ¿qué te pasa? Digo, ¿cómo que me pasa? Que no te quiero saludar. Así que no. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y digo, porque yo no saludo a los difamadores. Y digo, pero es que no sé de qué me estás hablando. Y digo, pues te hablo de Guinea. Dice, hombre, por Dios, eso fue una cosa coyuntural. Y digo, pues mi desprecio a los difamadores, y a ti en concreto, es estructural. Y le di media vuelta y le di la espalda. Estos son la gentuza que ha gobernado, esto es la gente, este es el defensor del pueblo, con esa conciencia, un difamador. En fin, seguimos. Sí, don Antonio, le quería hacer una pregunta más. Y es si usted tuvo conocimiento de que el rey Juan Carlos le envió un mensajero, un emisario a Carrillo cuando estaba en las finales del 75, cuando aún no se podía pensar que el Partido Comunista iba a ser legalizado. Yo no tuve conocimiento ninguno,
ni por parte de los círculos monárquicos ni por parte de los círculos comunistas. Creo que fue Nicolás Franco, ¿no? El hijo del hermano de Franco, el que sirvió de correo, creo, pero no lo sé si es verdad, si no es verdad, no sé nada.